Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a hablar de cine y más especialmente de documentales. Para eso nos acompañan en el estudio dos distinguidos documentalistas, Elpida Nicu y Rodrigo Hernández. Debo confesar aquí ante las cámaras, porque si no me van a denunciar rápidamente en Twitter, que Elpida es mi nuera, Rodrigo es mi hijo. Entonces, todas las preguntas están ya arregladas con antelación. Y comencemos hablando de la casa de Telesur. Ustedes prepararon una serie que se está proyectando actualmente que se llama Después de la Guerra. ¿Cómo nace la idea de hacer un documental sobre algo tan terrible como lo que hay después de la guerra? Bueno, nosotros teníamos muchas ganas de poder contar las consecuencias de los conflictos. Muchas veces con la dinámica del periodismo uno se centra en contar las intervenciones, las guerras, las revoluciones, los golpes de Estado, pero pocas veces nos preguntamos qué pasa después. Y así nació esta serie, con la intención de averiguar cuál era la situación de los países después, sobre todo de intervenciones de Estados Unidos, y pues nos hemos encontrado un montón de países devastados, pero pues muchísima gente intentando salir adelante. Elpida, ¿qué países se concentraron ustedes en documentar? Empezamos a grabar hace un año. Los países que hemos trabajado hasta ahora es en Afganistán, aquí en México, Cuba, Vietnam, Panamá, Irak, Congo. ¿Me falta alguno? Yo creo que no. 8. Por ahora van a ser 8 capítulos que ya están saliendo, ya salieron 4 y nos faltan otros 4. África, Asia, América, todos en una misma perspectiva. ¿No acaba siendo aburrido o hay rupturas en cada una de esas narraciones? Esperemos que no sea aburrido, porque si no, nadie lo va a ver. Bueno, por un lado, son distintos tipos de intervenciones y distintas situaciones después de la guerra, porque pues hemos tratado intervenciones armadas como en Afganistán o en Irak, ¿no?, donde hay claramente una guerra y un conflicto bélico, y hay otro tipo de intervenciones, por ejemplo las económicas, como el bloqueo en Cuba. Hay otras guerras como la guerra contra el narcotráfico y lo que provoca el lavado de dinero, como en México. Entonces, como temas son diferentes, pero sobre todo nosotros intentamos que cada capítulo, en cada capítulo se pudiera vivir a través de un personaje esta situación, ¿no? No era tanto llegar con un reportero al lugar y que el reportero viera lo que estaba sucediendo, sino más bien utilizar a un reportero como un hilo conductor de la historia, pero sobre todo el personaje principal es alguien que ha vivido ahí, alguien que está viviendo lo que está pasando. Y sinceramente pues en cada país es muy distinta la situación, el contexto y la vida de cada una de esas personas. Uno de los programas, el programa sobre Cuba, por ejemplo, se centra en la medicina y en lo específico en un caso de una intervención quirúrgica con un niño. No es muy difícil grabar a un niño siendo operado, trabajando ahí con un equipo médico tan delicado. Sí, la verdad es que fue una experiencia muy bonita el capítulo de Cuba, porque justo lo que dices, ¿no?, es como muy fuerte de ver un niño en una situación así tan débil, ¿no? Pero al mismo tiempo el esfuerzo que se hace en los hospitales de Cuba, que tienen como todo en contra, pero al mismo tiempo tienen como una supervivencia enorme de casos de cardiopatías de niños como el que grabamos, que te deja como asombrado, ¿no? Porque con mínimos recursos se logran resultados médicos de países desarrollados, ¿no? Y esto es como algo maravilloso. Tuvieron que abordar los documentales en contextos a veces muy delicados. Es el caso de México, por ejemplo. ¿No da miedo trabajar en esas circunstancias? Bueno, yo creo que miedo debe de dar vivir esas circunstancias. Nosotros somos unos privilegiados que pasamos unos días allí, generalmente acompañados de gente local, que son los que nos abren sus puertas y nos ayudan a hablar un poco del contexto de lo que está pasando allí, ¿no? O sea, lo complicado no es ir y grabar unos días. Los que son verdaderos héroes son los que están ahí intentando salir adelante, ¿no? En el caso de Cuba, por ejemplo, en estos hospitales tienen que intentar operar a pesar de tener un bloqueo que les prohíbe tener
a veces un material mínimo para hacer este tipo de operaciones, ¿no? Son verdaderos héroes que consiguen hacer operaciones del primer mundo sin tener apenas el acceso a un medicamento súper necesario. Ellos son los verdaderos héroes, las personas que siguen viviendo en Afganistán, las personas que siguen resistiendo en el Valle de Juárez, en el norte de México, las personas que siguen viviendo en Mosul, en Irak. Ellos son los héroes, son los que tienen que vivir en ese riesgo. Nosotros, pues en realidad, lo rozamos un poquito solamente. Una de las cosas que más llama la atención de estos documentales es el contraste entre la belleza de las imágenes que en muchas ocasiones captan, la naturaleza, los patos, los cazadores, y luego la realidad dramática de la guerra con lisiados de guerra, gente que no tiene piernas, que tiene que rehabilitarse. ¿Cómo manejar este contraste entre belleza y la dureza del dolor de una pérdida provocada por un conflicto bélico? Bueno, la verdad es que nosotros cada vez que trabajamos, sobre todo en lugares así que han sufrido mucho, ¿no? Hay personas que han sufrido mucho, intentamos acercarnos y tratar a la gente con mucho respeto, ¿no? Y yo creo que en esta parte con eso tiene que ver también como la imagen que muestra de esta gente, ¿no? De acercarse con respeto, de no mostrar como solo las partes feas, ¿no? De lo que deja la guerra, sino que hay gente que vive, sobrevive y la mayoría de las veces lo hace con mucha dignidad, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que ahí juega, ¿no? el papel también de la imagen, ¿no? Es muy curioso porque hay quien pone en entredicho que el imperialismo existe. Hablan de Estados Unidos como un país del capital, pero se niegan a calificar esa nación como imperio. Ustedes han documentado con mucha crudeza que efectivamente el imperialismo existe y que causa un enorme dolor a los pueblos. Sí, bueno, es un hecho, no es muy difícil de explicar, ¿no? Geopolíticamente siguen intentando influir en pues casi todo el mundo, no solamente para ganar recursos naturales, no solamente por el petróleo, sino también por su influencia, el control de determinadas zonas, y pues cueste lo que cueste, ¿no? Ahora mismo lo podemos ver en Venezuela, cómo están intentando empujar una injerencia, y yo creo que algunos casos como los que han sucedido en el pasado son los que están llevando a que pues buena parte de la sociedad civil del mundo diga: espérate, estamos otra vez en las mismas, esto es otro Afganistán, eso es otra vez como en Libia, estamos otra vez detrás de un montón de presión para provocar una injerencia donde al final los que más sufren son los ciudadanos de esos países, ¿no? Por supuesto que hay un imperialismo, por supuesto que hay un país que intenta controlar la mayor parte del mundo, pero es que ellos mismos lo reconocen, ¿no? No estamos hablando de algo así absurdo, de algo surrealista. Está ahí, es el día a día de un montón de países. ¿Qué criterios siguieron para escoger esos países y no otros, por ejemplo? Bueno, por un lado, yo creo que algunos de los países son países que han sufrido conflictos bélicos muy fuertes, ¿no? Que son muy representativos de esta historia de las injerencias desde otros países como por ejemplo Afganistán, Irak, Vietnam, ¿no? Que han dejado como secuelas, y sigue habiendo guerra en estos lugares, ¿no? Y han dejado unas secuelas que todavía se pueden ver hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, como Vietnam, que es una guerra que fue hace 40 años y todavía hoy en día las familias lo están sufriendo, ¿no? Por un lado fue eso, y por otro lado elegimos otros países que creíamos que eran representativos para no mostrar solo los conflictos bélicos, sino como otro tipo de injerencias que también dejan secuelas muy graves, pero que no son solo con armas o con invasiones, ¿no? Como es el caso de Cuba ahora, ¿no? ¿Y la resistencia, ustedes han percibido que fue eficaz la resistencia de esos pueblos a esa invasión imperial? Bueno, por supuesto que ha sido importantísima en muchísimos casos, y no te puedes explicar que la mayor potencia armamentística del mundo pierda una y otra guerra, ¿no? Perdieron en Vietnam, ahora están perdiendo en Afganistán, Libia es un desastre. Por un lado, porque lo que hacen es desatar avisperos donde hay muchos controles de poder entre distintas facciones, distintas etnias, distintos grupos, y ellos lo deshacen todo. Y por otro lado, porque la mayor parte de las personas en el mundo no quieren una injerencia en su país, no quieren que otro país venga a controlarles. Es muy típico el caso de Afganistán, ¿no? ¿Cómo es posible que después de tantos años de guerra, de bombardeos, de muchísima inversión armamentística, los talibanes siguen controlando la mayor parte del país?
Pues es porque mucha gente está apoyando a los talibanes, porque mucha gente está harta de los norteamericanos, porque mucha gente está harta de la corrupción del gobierno que pusieron en Estados Unidos, ¿no? Y hay casos muy emblemáticos como ese, pero hay otros como Congo, por ejemplo, que es más desconocido en África, pero en Congo la CIA abiertamente ha reconocido que ellos formaron parte del complot que provocó el asesinato del primer presidente de su independencia, ¿no? Por supuesto que la gente está harta de ese tipo de cosas y pues explotan, ¿no?, los países después de años de intervenciones. ¿Se imaginan ustedes haciendo una serie así para un canal como CNN, por ejemplo? Lo veo un poco difícil, no creo que un canal como CNN tendría interés en una historia como esta, ¿no? Porque los intereses están en otro lado, ¿no? O sea, estamos hablando de que una serie como esta puede difundirse masivamente gracias a un canal como Telesur. Sí, claro, cada canal pues tiene su línea y en este caso creo que Telesur ha sido absolutamente abierto con nosotros, nos ha permitido tocar los temas que hemos querido, de la manera que hemos querido y no ha habido ningún tipo de intervención, ¿no? Eso es algo que le debemos de agradecer y reconocer siempre. Como parte de este proyecto entrevistaron a Noam Chomsky, y que no es necesariamente algo sencillo. Y Noam Chomsky hace toda una reflexión de lo que son las intervenciones estadounidenses. ¿Cómo lo resumirían ustedes lo que él dice? Esto es una... No es un examen. No, es una pregunta compleja, ¿no? Porque, no sé, estuvimos con él como media hora, 40 minutos, ¿no? Y pudo hablar de 5 o 6 países, ¿no? Pero yo creo que donde más, por ejemplo, que hablamos más de Afganistán, ¿no? Él resumiría lo que pasó en Afganistán más, no tanto como intereses económicos, como fue en Irak, por ejemplo, sino como una cosa de venganza, ¿no?, hacia los afganos, porque ellos quisieron decir que no y pues no podían permitir, deberían demostrar su fuerza, ¿no? Y eso provocó y desató toda esta guerra en Afganistán, ¿no? A mí me marcó mucho una frase que nos dijo de que el Partido Republicano es la organización más peligrosa de la historia de la humanidad, que con un montón de recursos y un montón de conocimiento han destrozado el mundo, y pues te hace como verla con una perspectiva un poco fuerte todo esto, ¿no? Elpida, Rodrigo, ¿les parece si vamos a una pequeña pausa? Muy bien. Claro. Amigas, amigos, no se despeguen de su televisor, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con los y la documentalista Elpida Niku y con Rodrigo Hernández, que tienen una productora, Musungu Producciones, y acaban de terminar un documental sobre la Ciudad de México, sobre un barrio, el barrio de Iztapalapa, caracterizado por su precariedad, por su pobreza, pero también por su violencia. Y ustedes se metieron a reconstruir la historia de Iztapalapa. ¿Cómo fue eso? Bueno, hicimos este proyecto con nuestra productora, es una cooperativa que se llama Musungu, un proyecto un poco extraño porque intentamos trabajar de manera colectiva en proyectos audiovisuales, que es algo un poco diferente, y pues nos metimos a hacer este proyecto hace 5 años, ¿no? 5. Si le quieres contar un poco... ¿Cómo nace? Sí. ¿Cómo surge? Sí, empezamos a grabar la historia en 2014. Fuimos al taller de Jesús Villaseca en el Faro de Oriente. ¿Un fotógrafo? Es un fotógrafo muy reconocido de aquí en México. Del periódico La Jornada. Del periódico La Jornada. Sí, creo que la historia nos la sugirió un tal Luis Hernández. No es cierto. Puede ser, me suena. Entonces fuimos a conocer un poquito el taller porque habíamos escuchado como cosas muy interesantes, ¿no? Que da un taller en el Faro de Oriente que está en Iztapalapa, es uno de los pocos o el único centro cultural que existe en la zona. Y pues la verdad que nos maravillamos con el proyecto, ¿no? Nos pareció algo muy bonito porque la gente en esta zona de Iztapalapa tiene muy pocas posibilidades de tener cultura, de tener educación, de tener escuelas. Entonces el Faro y el taller de Jesús representa una oportunidad para ellos, ¿no? Para hacer algo distinto en la vida. Entonces fuimos, conocimos el taller, platicamos la idea con Jesús de hacer algo más largo con ellos y fuimos grabando varios de los chavos que estaban participando en el taller en la época que nosotros llegamos. Y se encontraron con un fotógrafo excepcional que acaba siendo la voz que guía el conjunto del relato documental. Sí, un fotógrafo y una persona excepcional.
Espero que no vea esto porque luego se lo cree. Pero sí, es un chico que se llama Yair Cabrera, era uno de los mejores fotógrafos que había pasado por el taller, siempre lo decía Chucho, y pues la verdad su historia pues nos arrasó, ¿no? Nos atrapó y nos sirvió un poco para contar no solamente lo que pasa en Iztapalapa, no solamente lo que pasa en los barrios pues más peligrosos o con más dificultades de la Ciudad de México, sino también para contar la evolución de la violencia que estaba sufriendo el país, porque él se convirtió en un fotógrafo de nota roja. Nota roja es pues este tipo de periodismo que habla de los muertos, los atropellados, policíaca. Y durante ese proceso de trabajo él pues vivió este crecimiento de la violencia del narcotráfico, algo que fue ilustrando, y él dice algo así como que él cubría el incendio de la violencia y al final la violencia lo terminó por quemar a él, ¿no? O sea, su propia vida se vio influida por esta violencia y pues nos sirvió muy bien, por lo menos, para contar pues el retrato de un país y el retrato de los periodistas locales de ese país. Pero es también una historia de esperanza. Llama mucho la atención, otra vez, hablando de contrastes, el contraste entre ese mundo de violencia, una generación consumida por la delincuencia y por las drogas, sin expectativas laborales, y cómo un fotógrafo encuentra en la cámara una salida para la vida, una salida constructiva. Sí, la verdad es que justo eso, cuando nosotros empezábamos con el documental, teníamos como más la intención y la idea de hacer algo un poquito más esperanzador, ¿no? Porque siempre, incluso en las situaciones más difíciles, hay historias que sobresalen. Y lo intentamos hacer hasta cierto punto, pero la verdad es que la realidad del país, de Iztapalapa y de Yair en lo personal, tampoco nos permitió sacar como un documental muy en positivo, ¿no? Digamos. Bueno, más o menos, porque el documental también habla de un taller de fotografía en uno de los barrios más complicados llevados por Jesús Villaseca, este fotógrafo que ha conseguido sacar a más de 70 chicos de ese contexto y ahora son fotógrafos profesionales. 70 estamos más hablando. De 70 chicos que trabajando en la prensa nacional. Y en el extranjero, y no solamente en cuestiones de periodismo, también en cuestiones más artísticas. Y es una muestra de que cuando das oportunidades en zonas marginales, la gente responde. Yo creo que Jesús Villaseca es una muestra de que puedes hacer las cosas diferentes en esos lugares. Una de las cosas que llama la atención del documental es los cuerpos mostrando tatuajes, los cuerpos exhibidos como un lenguaje específico del barrio. ¿Cómo fue que captaron eso? ¿Por qué se concentraron en eso? Bueno, por un lado es que Yair con sus fotografías elige hacer este tipo de fotografía, ¿no? En el barrio, porque muestra a sus vecinos, sus amigos, y muestra eso, los tatuajes y cómo viven. Entonces esto forma parte de su manera visual, ¿no? De expresarse, y es lo que seguimos también nosotros, por una parte. Por otra parte, fue una decisión un poco complicada para nosotros, porque es un documental un poco crudo, ¿no? Es como la imagen es un poco cruda y dura. Y fue una decisión difícil en el sentido que no sabíamos si deberíamos demostrar exactamente así como son las imágenes en las zonas como Iztapalapa, ¿no? Y al final decidimos hacerlo por una decisión de mostrar la realidad que se vive en estas zonas, ¿no? No maquillarla, sino que es lo que registra el foco de Yair, el foco de muchos periodistas de estas zonas, y nosotros un poquito también, que nos dejaron grabar su día a día. ¿Cómo es que lograron entrar en ese mundo? Porque es un mundo finalmente muy cerrado y es un mundo en donde entrar puede ser peligroso. Porque somos muy simpáticos. Me lo puedo imaginar, pero... en realidad, uno piensa a lo mejor desde fuera que entrar en esos lugares es muy complicado, pero sinceramente el proceso es súper distinto. La mayor parte de esas personas quieren contar sus historias, quieren contar las dificultades que tienen, cómo intentan salir adelante. La cuestión aquí es cómo llegas con ellos, ¿no? Si llegas queriendo decirles lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir, pues lógicamente no te van a hacer ni caso. Si lo que quieres es llegar a escucharles, te van a abrir sus puertas, y eso fue lo que nos pasó tanto con Yair como con Jesús Villaseca. Nos abrieron sus puertas de tal manera que ahora son parte de nuestra familia, de la tuya también. Son amigos nuestros, son gente que queremos, y pues seguro que ha atravesado y superado pues esta experiencia de la película, ¿no? ¿La gente del barrio ha visto el documental? Sí, los que participan en el documental lo han visto, y la verdad que están muy emocionados, porque es lo que decía Rodri ahora, que
Iztapalapa es una zona totalmente olvidada y ellos se sienten muy abandonados, ¿no? Entonces, una ventana que puede mostrar un poquito de su cotidianidad, los problemas que enfrentan, por qué sucede lo que sucede ahí, es muy importante también para ellos. Entonces, yo creo que hemos recibido como muy bonitas sensaciones que les gustó el resultado de lo que estamos mostrando. Con los documentalistas, con los fotógrafos, sucede luego lo mismo que pasa con los antropólogos o con los sociólogos cuando van a hacer trabajo de campo, que se enfrentan a la desconfianza de sus investigados, ¿no? Que de repente se sienten utilizados. Tú vienes, tú vas a tener una historia, vas a escribir un libro, vas a hacer una ponencia, vas a hacer una película y yo me quedo aquí, ¿no? Te servimos como informantes calificados y nada más. ¿Cómo evitar hacer un trabajo, una situación así con un trabajo como el de ustedes? Bueno, nosotros intentamos involucrarles mucho en todo el proceso, no solamente hacer un documental o una historia sobre ellos, ¿no? No queríamos ser como dos extranjeros que llegaban en ese barrio y íbamos a contar la historia que nosotros veíamos. Por eso era muy importante para nosotros que ellos todo el tiempo participaran. Hay muchas imágenes que son suyas, hay muchas decisiones de lo que tiene que haber ahí que son suyas. Y esto a lo mejor es algo como muy criticable, ¿no? Porque quizá narrativamente no tenga tanto sentido, quizá no haya como una reflexión desde fuera tan fuerte. Pero para nosotros era muy importante que ellos se identificaran con esta historia y que fuera una historia suya, que ellos al verla pensaran, no, esto es lo que vivimos, esto es lo que nos pasa, no esto es lo que ven los de fuera. Y por eso estamos súper felices de la respuesta que ha tenido de momento, que esas personas, ¿no?, de esos barrios en un montón de sitios del país son los que nos han escrito y nos han dicho, por favor traigan aquí la peli, los que lo han visto están súper felices de verse retratados de esa manera. Entonces, la verdad es que estamos muy ilusionados con eso. El documental ha comenzado ya a exhibirse en algunos lugares de México y lo que dice Rodrigo es la reacción de algunas gentes, es decir, ¿vengan aquí a proyectarla? Sí, bastante, o sea, de lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Está ahora en la gira de Ambulante, el documental está en Querétaro estos días justo y luego creo que va a Puebla, después va a Huila, a Chihuahua, ¿no? Va a estar en varios... Sí, es una gira de documentales México, sí. Y va a estar en otros festivales también. Y también viene el Festival de Guadalajara, donde participa en la competición, ¿no?, de mejor... Documental iberoamericano. Sí. Pero lo bonito es que han sido muchas asociaciones, muchos vecinos, muchas universidades, incluso la delegación de Iztapalapa, las que se han puesto en contacto con nosotros para ver si podemos sacar ahí el documental, ¿no? Incluso cuando no ha habido todavía una difusión de la historia, apenas un poco por redes sociales y demás. Y esto yo creo que habla un poco del interés que tienen ellos mismos en que se conozcan sus historias, ¿no?, en que se sepa lo que se vive en esos lugares. Usualmente, cuando hacemos documentales desde el mundo de la izquierda, lo que buscamos es básicamente concentrarnos en la denuncia. Ustedes no se regodean con la situación difícil de Iztapalapa, ¿no? Lo que hacen es construir un relato humano. Sí, pero yo creo que también, o sea, sí construimos un relato humano, pero también yo siento que sí el documental es una denuncia de todo lo que está sucediendo en esta zona, pero en el país también, ¿no? Porque luego se abre. Entonces yo creo que es como una combinación de lenguajes que a lo mejor es un poco híbrido, como manera de contar las cosas, ¿no? Sobre todo para el documental de cine, ¿no?, que es distinto. Pero nosotros también, como venimos del mundo periodístico, es como la denuncia viene siempre primera, ¿no? Como que siempre intentamos denunciar situaciones a través de los trabajos que hacemos. ¿Cómo se explican ustedes que la fotografía se haya convertido en una ventana de esperanza para esos 70 jóvenes? Pues es muy bonita pregunta, quizá deberían de respondértela a ellos, pero pues para empezar es una herramienta de contar lo que les sucede, es una oportunidad laboral, es una forma de experimentar en el arte que muchas veces, como hablábamos antes, en mitad de todas esas dificultades, en mitad de contextos hostiles, incluso a lo mejor feos visualmente, ellos son capaces de ver la luz, ¿no? Son capaces de ver la parte hermosa, de mostrarla. Y esto yo creo que motiva a cualquier chico. Si además tienes un profesor como este, Jesús Villaseca, que ha vivido el mismo contexto con ellos, que conecta con ellos, pues lógicamente les genera
un interés de contar lo que sucede en su vida, en su barrio, en su vida diaria, les conecta a poder mostrar lo que tienen dentro y pues eso es lo maravilloso de la fotografía. Pero el oficio fotográfico es un oficio caro, no es barato, se necesitan cámaras, se necesitan luces. ¿Cómo resolver esa aparente paradoja? Bueno, era una de las cosas maravillosas que vimos en el taller, que la gente estaba con camaritas, ¿no? Sí, sí. Viejas, de segunda mano, no están trabajando ahí, no están aprendiendo fotografía con, sí, hay muchos con los que últimos tienen que recursos. Dejar el taller porque no tienen dinero para comprar carretes. Estamos hablando de un contexto muy difícil. Pero cuando te ilusiona algo, yo creo que ellos ahorran para comprar una cámara, comprar una lente, ¿no? Y también hay esta parte, yo creo que hay 70 o más chavos, ¿no?, que salieron del taller como fotógrafos, pero hay cientos de personas que salieron del taller buscando cosas y haciendo cosas en la vida, ¿no? Genera esta, o sea, la gente ahí a través del taller, a través del faro, ve que existen posibilidades de otras cosas, ¿no? Una última pregunta. ¿Por qué disparos? Bueno, hay una reflexión que hace el profesor Jesús Villaseca que dice hagamos disparos, miles de disparos, pero con la cámara, no con armas, ¿no? Él dice que su lucha es de la cultura contra los cárteles. Yo creo que de esos disparos son de los que habla la película y porque ese tipo de disparos son los que debería de haber en un país como este y no los disparos de las armas, ¿no? Rodrigo Elpida, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la próxima semana disparando la cámara aquí por Telesur.